Bien, pues vamos ya con uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Nietzsche. Estamos hablando de la muerte de Dios. Ya lo hemos dicho antes, es en la Gaia Ciencia, el texto seleccionado para la EBAU, donde encontramos por primera vez una exposición de esa teoría suya acerca de la muerte de Dios. La muerte de Dios no es otra cosa que la primera de las consecuencias de su crítica, de la crítica a la metafísica occidental, y dice que ésta se produce cuando el mundo suprasensible pierde ese valor. Dios es para Nietzsche toda forma de realidad suprasensible. Incluso a veces llega a referirse a él como la gran mentira, el gran narcótico frente a la cruda realidad de la vida humana. Esto también tiene reminiscencias marxistas. Así que decir que Dios ha muerto no quiere decir otra cosa que Dios, el valor del concepto Dios, se ha desvanecido, ha perdido su valor. Con ello, la razón ha perdido su fundamento también. De lo que nos avisa Nietzsche, además, es de que hemos perdido la brújula, es decir, la brújula que nos orientaba, el sentido de nuestra vida. Al producirse la muerte de Dios, nos quedamos en un vacío existencial. Y lo peor de todo, según Nietzsche, es que aún no nos hemos dado cuenta de este hecho. ¿Cuál es la principal causa de este hecho? Pues dependiendo del pasaje podemos encontrar una formulación u otra. Vamos al fragmento 125 de la Gaia Ciencia, titulado El loco. Es un famoso texto suyo que le vamos a leer íntegro. ¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron una risa. «¿Se ha extraviado?», decía uno. «¿Se ha perdido como un niño?», preguntaba otro. «¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado?». Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y, clavándoles la mirada, exclamó: «¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la Tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado? ¿Erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes del mediodía? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina? Los dioses también se descomponen. Dios ha muerto, Dios permanece muerto, y nosotros le dimos muerte. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo, ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua servirá para purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas tendremos que inventar? ¿La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros? Tendremos que convertirnos en dioses, o al menos que parecer dignos de los dioses. Jamás hubo acción más grandiosa, y los que nazcan después de nosotros pertenecerán, a causa de ella, a una historia más elevada que lo fue nunca historia alguna. Al llegar a este punto, calló el loco y volvió a mirar a sus oyentes. También ellos callaron, mirándole con asombro. Luego tiró al suelo la linterna, de modo que se apagó y se hizo pedazos.
Vine demasiado pronto, dijo él entonces. Mi tiempo no es aún llegado. Este acontecimiento inmenso está todavía en camino. Viene andando, mas aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Han menester tiempo el relámpago y el trueno, la luz de los astros ha menester tiempo, lo han menester los actos, hasta después de realizados, para ser vistos y entendidos. Ese acto está todavía más lejos de los hombres que la estrella más lejana, y sin embargo, ellos lo han ejecutado. Se añade que el loco penetró el mismo día en muchas iglesias y entonó su requiem aeternam Deo. Expulsado y preguntado por qué lo hacía, contestaba siempre lo mismo. ¿De qué sirven estas iglesias si son los sepulcros y los monumentos de Dios? Bien, pues aquí encontramos la primera explicación. A Dios lo hemos asesinado nosotros. Ya decimos, depende del libro que tomemos, encontraremos variaciones respecto a esta idea. Por ejemplo, en Así habló Zaratustra, Nietzsche nos dice que Dios ha muerto por una especie de compasión. Dice, así me dijo el demonio una vez, también Dios tiene su infierno, es su amor a los hombres. Y hace poco le oí decir esta frase, Dios ha muerto. A causa de su compasión por los hombres ha muerto Dios. Lo fundamental, la idea fundamental es que son los propios hombres los que han matado a Dios, los seres humanos cansados de estar sometidos a esa inagotable vigilancia suya. Por eso en el fragmento El más feo de los hombres de Así habló Zaratustra, el más feo de los hombres, afirma, él tenía que morir. Miraba con unos ojos que lo veían todo. Veía las profundidades y las honduras del hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de éste. Su compasión carecía de pudor, penetraba arrastrándose hasta mis rincones más sucios. Me veía siempre. De tal testigo quise vengarme o dejar de vivir. La pregunta que nos tenemos que hacer inmediatamente es, bien, si Dios ha muerto, ¿qué significa esto? ¿Significa que todo está permitido? En la Gaia Ciencia, en el fragmento 357, escribe, en la medida en que rechazamos la interpretación cristiana y condenamos su sentido como una moneda falsa, irrumpe inmediatamente la pregunta schopenhaueriana. Esa pregunta que necesitará un par de siglos más solo para ser escuchada plenamente y en toda su profundidad. ¿Tiene, pues, en general algún sentido la existencia? Para Nietzsche, lejos de ser algo negativo, la muerte de Dios y ese desfondamiento que provoca en el ser humano es, sin duda, un hecho muy positivo, en tanto que deja abierto una puerta para la transvaloración de todos los valores. Es decir, que el objetivo principal de su filosofía es la creación de una filosofía positiva, con esos nuevos valores. Vale, Dios ha muerto, dice Nietzsche, pero no ha muerto el ser humano. En Así habló Zaratustra, escribe, pero este Dios ha muerto. Hombres superiores, este Dios fue vuestro mayor peligro. Al bajar él a la tumba, vosotros habéis resucitado. Solo ahora llegará el gran mediodía. Solo ahora el hombre superior llegará a ser amo. Ea, arriba, hombres superiores. Solo ahora está de parto la montaña del porvenir humano. Dios ha muerto. ¡Viva el superhombre! Tal es vuestra voluntad. El segundo de los conceptos clave en el pensamiento de Nietzsche, junto a la muerte de Dios, es su concepto del nihilismo. El nihilismo es, como la muerte de Dios, otra de las consecuencias que se extraen de su crítica a la cultura o a la metafísica occidental. Y es también la consecuencia directa de la muerte de Dios. La desvalorización del mundo sensible que se había iniciado con Platón ha de conducir, a través de todos estos años, a través de estos 2 milenios de dominio cristiano,
a una situación que Nietzsche denomina como nihilismo. Según Nietzsche, la fuerza del espíritu de Occidente se agota a sí misma. Se agota por haber estado sosteniendo una serie de valores inadecuados, ficticios. Por eso es por lo que la sociedad se vuelve nihilista. ¿Qué significa el nihilismo? En su obra La voluntad de poder leemos que los supremos valores se devalúan. Falta el fin, falta la respuesta a la pregunta ¿para qué? Nihilismo viene de nihil, que significa nada, y hay que entenderlo como una incapacidad para querer y valorar afirmativamente. Digamos que es la negación de la voluntad y su consumación, ya lo hemos dicho, es la muerte de Dios. El nihilismo se manifiesta en la pérdida de orientación de nuestra propia existencia. Puede entenderse entonces que hay dos sentidos de este nihilismo y lo que Nietzsche propone es que ambos conforman un proceso por el que necesariamente hay que caminar si queremos llegar a realizar esa transvaloración de todos los valores. En su aspecto negativo, este nihilismo constituye, según Nietzsche, la esencia de la tradición platónica y cristiana, y consiste en devaluar, ya lo hemos dicho, el mundo de lo sensible, hasta generar una voluntad de todo, un vacío que se transforma en una radical falta de sentido, que finalmente a lo que conduce es a esta situación de nihilismo. Hay días en que anida en mí el sentimiento más negro que la más negra melancolía, el desprecio de los hombres. Y para que no quede duda sobre lo que yo desprecio y a quién desprecio, diré que desprecio al hombre moderno, al hombre del cual yo soy desgraciadamente contemporáneo, el hombre de hoy. Su impura respiración me ahoga. Contra el pasado, yo, como todos los estudiosos, alimento una gran tolerancia, es decir, me hago generosamente violencia a mí mismo. Yo atravieso el mundo manicomio de milenios enteros con prudencia tétrica, ya se llame cristianismo, o fe cristiana o iglesia cristiana. Me guardo mucho de hacer a la humanidad responsable de las enfermedades que han afligido su espíritu, pero mi sentimiento se revela apenas me interno en los tiempos modernos, en nuestro tiempo. Pero también hay un aspecto positivo en este nihilismo, porque el propio nihilismo, en su infatigable tarea de negar todo, negará también sus propios valores, sus propios presupuestos, los que conducen a ese nihilismo. Por lo que, según Nietzsche, el camino queda despejado entonces para poder emprender esa acción de crear unos nuevos valores positivos. Nuestro tiempo es sabio. Lo que en otro tiempo era simplemente malsano, hoy es indecente ser hoy cristiano. Y aquí comienza mi náusea. Yo miro en torno a mí, ya que no queda una palabra de todo lo que en otro tiempo se llamaba verdad. Nosotros no podemos ya soportar que un sacerdote pronuncie solamente la palabra verdad. Aun teniendo las más modestas pretensiones a la probidad, hoy se debe saber que un teólogo, un sacerdote, un papa, con cualquier frase que pronuncia no solo se equivoca, sino que miente, y que no es ya libre de mentir por inocencia, por ignorante. También sabe el sacerdote, como lo sabe cualquiera, que no hay Dios, ni pecado, ni redentor, que libre albedrío y orden moral del mundo son mentiras. La seriedad, la profunda victoria del espíritu sobre sí mismo, no permiten ya a nadie que sea ignorante sobre estas cosas. Todas las concepciones de la Iglesia son reconocidas por lo que son, como la más triste acuñación de la moneda falsa que ha existido, hecha con el fin de desvalorizar la naturaleza y los valores naturales. El sacerdote mismo es reconocido como lo que es, como la más peligrosa especie de parásito, como la verdadera araña venenosa de la vida. Nosotros sabemos, nuestra conciencia sabe hoy, que valen en general aquellas funestas invenciones de los sacerdotes y de la Iglesia, de qué servirán, esto es, para conseguir aquel estado de damnificación de la humanidad, cuyo espectáculo produce náuseas. Los conceptos de más allá, juicio final, inmortalidad del alma, el alma misma, son instrumentos de tortura y sistemas de crueldad, en virtud de los cuales el sacerdote se hizo el amo y siguió siendo el amo.
Todos saben esto, y sin embargo todo sigue igual. ¿Dónde ha ido a parar el último sentimiento del decoro, del respeto de sí mismo? Si hasta nuestros hombres de Estado, por lo demás una especie de hombres y de anticristianos bastante descocada en la práctica, se llamen aún hoy cristianos y toman la comunión. Esto es la parte de su filosofía positiva, la creación o la transvaloración de todos los valores.